Es la profe Claudia Cruz Hernández. Voy a estarles dando el curso propedéutico de Ciencias Experimentales. Aquí inicialmente comenzamos a convocar el día de ayer a todos los compañeros del grupo 103, que son de 8:30 a 10, y el grupo 104, que son de 10 de la mañana, perdóname, de 12 a 1:30. Entonces vamos a hacer esto, vamos a empezar la reunión, vamos a grabarla, y vamos a dejarla posteriormente para que ustedes la puedan escuchar, puedan repasarla y puedan realizar las actividades pertinentes que son necesarias. ¿Ok? Entonces tenemos aquí en la pantalla lo que es la sesión número 3, que viene siendo la clase del día de hoy. En este caso, en esta sesión nos están pidiendo saber la relación o la diferencia entre mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Entonces, primeramente hay que recordar que la clase pasada habíamos checado la definición de mezclas, habíamos checado la definición de compuestos y la definición de elementos. Ahora nos vamos a enfocar más en lo que son la definición de mezclas. En esta parte hay un video que ustedes pueden llegar a cargar, y es exactamente lo mismo que vamos a explicar. Es más que nada para que tengan idea de qué es lo que se está tratando en el caso. Ok, cuando ustedes vean este video se van a dar cuenta de las definiciones. En este caso, mezclas ya habíamos visto que es una unión de dos o más sustancias que se combinan en proporciones variables y sus componentes no pierden sus características individuales, por lo tanto no reaccionan químicamente. Entonces, después de esto partimos de que hay dos tipos de mezclas, unas homogéneas y otras heterogéneas. El término homo se deriva de la palabra homo igual, hetero diferente. Entonces aquí es donde vamos a ver la siguiente definición. Ok, mezclas homogéneas, permíteme tantito. Muy bien, continuamos. Entonces tenemos que las mezclas homogéneas son aquellas que a simple vista no podemos distinguir, ya que sus componentes están tan integrados y son tan uniformes que no podemos determinar y decir, esto siguiente está mezclado, está contenida con diferentes elementos. Un ejemplo de las mezclas homogéneas, como puedes checar, son la leche, el agua, el aire, el vino, el refresco, el café, el champú, las cremas corporales, productos como el queso. Todas esas están determinadas, están tan unidas que, por ejemplo, si tú tienes un vaso de leche, no sabes cuál es el componente, cuánto tiene de cantidad y todo eso. Entonces, cuando estamos hablando de una mezcla heterogénea, entonces estamos hablando de mezclas que cuando tú las ves a simple vista, sí puedes determinar cuáles son sus componentes. En este caso estamos viendo la definición de mezclas heterogéneas. Son aquellas que a simple vista sí podemos distinguir porque sus componentes están determinados de tal manera que tú los puedes distinguir. Por ejemplo, cuando tú tienes en un vaso agua con aceite, te das cuenta que el aceite se queda arriba, el agua se queda abajo, y ahí estás checando cuáles son las mezclas y cuáles son los elementos que están compuestos. En este caso, la tierra, el aire, la madera, las piedras cuando están unidas. Cuando tú tienes un platillo de arroz con vegetales, sabes determinar dónde está el arroz, dónde está la calabaza, dónde está la cebolla. Te das cuenta que los elementos están separados y ahí te distingues que es una mezcla heterogénea. Ok, muy bien. Después de esto y después de esta breve introducción, lo que yo hago es de que checo mi libro, mi manual. En este caso, viene siendo lo siguiente. Ok, en tu libro de curso propedéutico, en la sesión 3, vamos a tener indicadores. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? ¿Cómo lo vamos a evaluar? ¿Y qué es lo que tenemos que determinar? Entonces, los indicadores tenemos clasificación de mezclas de acuerdo a sus características. Acuérdate que tenemos que checar los resultados cognitivos y los componentes actitudinales. ¿Ok? En este caso,
los componentes cognitivos que estamos determinando para saber cuál es la clasificación de las mezclas, saber cuándo son homogéneas y cuándo son heterogéneas. También representan la representación de moléculas de las mezclas. Tenemos las actitudinales. Cuando tú estás frente a grupo, debes demostrar respeto por el resto de tus compañeros. Tienes que participar de forma activa, tienes que mostrar interés por las actividades y tienes que trabajar de forma colaborativa. Entonces estamos hablando de una tolerancia ante las diferentes opiniones. Si viéramos más aquí en esta charla, nos daremos cuenta que no sería nada más una opinión, sino serían varias. Entonces, aquí lo que estamos viendo es, vamos a checar las imágenes. En este caso tenemos una vasija, en este caso puede ser un plato de comida. En este caso, si tú, con lo que te acabo de explicar anteriormente, checas cuáles son las mezclas, aquí te das cuenta que estamos hablando de una mezcla heterogénea, el agua es una mezcla homogénea, la sangre es una mezcla homogénea, la gelatina es una mezcla homogénea, el aire es una mezcla homogénea. ¿Por qué? Porque está tan elaborada su combinación que no puedes darte cuenta de cuáles son los elementos que la componen. Entonces, te pregunta en el ejercicio que viene en tu siguiente hoja es qué observas en cada imagen y tienes que escribir. Por ejemplo, te das cuenta de, con lo que yo te acabo de dar de definición, cuáles son las mezclas, cómo están compuestas y qué es la diferencia de una mezcla homogénea y una heterogénea. Después, vamos a elegir una imagen y vamos a mencionar cuáles son las características de un objeto. Por ejemplo, ¿cómo es la gelatina? La gelatina es espesa, tiene una sola consistencia. La sangre, ¿cómo es? La sangre llega un momento en que si tú la dejas en el ambiente, se llega a secar y cambia de compuesto, de forma. El aire es un elemento que no lo puedes tocar, pero es algo que se puede percibir en el ambiente. Entonces, el objetivo de seleccionar esos elementos, tienes que determinar cuáles son los elementos que lo integran. Aquí lo que tú podrías hacer, lo que ustedes podrían hacer es checar, por ejemplo, el tazón y en este caso podríamos determinar cuáles son los elementos que lo componen. En este caso yo creo que lo más fácil sería determinar aquí en este plato de comida. Ahora, vamos a pensar sobre la materia que nos rodea, los elementos que tenemos a un lado. Y en este caso, si estuviéramos en el salón, tendríamos que ver, por ejemplo, productos como alimentos y bebidas que están, productos como alimentos o bebidas que tienen, por ejemplo, el chocolate en polvo. Tú ahí tienes que distinguir cuál es qué tipo de mezcla es. Enfrente viene la bebida, agua con frutas picadas. En este caso, ¿qué tipo de mezcla sería? Entonces, es lo que tú tienes que determinar aquí en este ejercicio. Lo siguiente. De la lista anterior, vas a elegir un alimento y vas a elaborar 3 platillos. Por ejemplo, cuando sean combinaciones con 2 ingredientes, con 3 ingredientes y qué tipo de alimento puedes combinar. De acuerdo a esta tabla, es lo que vas a elaborar. Después, en esta tabla vas a poner, de acuerdo con la información anterior, llena el siguiente cuadro. Alimentos y bebidas en el que se distinguen sus componentes o ingredientes. Entonces, estamos hablando de una mezcla de qué tipo, ¿ok? De una mezcla heterogénea, porque tú lo sabes distinguir. Alimentos y bebidas en el que no se distinguen los componentes o ingredientes. Es en base al resultado que nosotros tenemos. Posteriormente, te va a preguntar qué es una mezcla y esto ya lo tienes tú determinado al principio, ¿ok? Ahora, cuando nosotros tenemos, de acuerdo a este diagrama, nosotros vamos a determinar, estamos hablando de materia. Una materia siempre tiene una mezcla o siempre está elaborada en base a componentes. En este caso estamos diciendo que una mezcla como es homogénea y heterogénea. Te pregunta cuáles son las diferencias que encuentras entre mezclas homogéneas y heterogéneas. Ya lo estábamos platicando, de que estamos hablando de que una homogénea es un elemento de una sola combinación y es difícil de distinguir cuáles son los elementos que la componen. Y una mezcla heterogénea se ve fácilmente o se distingue cuáles son los elementos con la cual forman parte. ¿Ok? Posteriormente, vas a escribir 5 ejemplos de mezclas homogéneas y heterogéneas. Cuando tengas este video, puedes regresarlo
para ver cuáles son los elementos que ya habíamos mencionado. Vas a clasificar los productos de acuerdo al tipo de mezcla que corresponde y responder a la siguiente pregunta. Por ejemplo, un jarabe, ¿qué crees que sea? ¿Homogéneo o heterogéneo? La leche, la suspensión. Una suspensión estamos hablando de, por ejemplo, un medicamento o un jarabe, el arroz con frijoles y la sopa de lentejas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo logras diferenciar las mezclas? ¿Qué te había dicho? ¿Qué es lo que tienes que checar? Tienes que checar, en este caso, cuáles son los elementos y observar las mezclas. ¿Cuáles son las características de una mezcla? Estamos hablando de lo mismo. Estos puntos son muy importantes y se recuerda que en este caso tenemos que determinar que en este caso las marcas en azul vienen representando las definiciones que nosotros estamos manejando nuevamente. Aquí te pregunta nuevamente que los alimentos y bebidas que se entregaron, en este caso de esos productos, vas a determinarlos y vas a separar. ¿Qué ingredientes o elementos de bebidas te dificultaron más y clasificar? ¿Cuáles crees que sean tú y por qué? ¿Ok? Después de esto, vamos a ver ejemplos de mezclas homogéneas y heterogéneas que identificas en tu salón de clases. Por ejemplo, si estuviéramos en el salón, si tuviéramos un compañero enfrente de nosotros que tuviera una bebida, un bote de agua o una botella de refresco, tú, por ejemplo, te darías cuenta, oye, ¿qué tipo de mezcla es? Tú inmediatamente le identificarías. Entonces, las actividades que nosotros vamos a realizar empiezan aquí a partir de estas imágenes. Dice, identifica las imágenes como mezclas homogéneas o heterogéneas. Aquí en este caso, ¿qué tipo de mezcla es? Lo pones aquí enfrente. ¿Ok? Esta información nosotros la vamos a tener determinada de acuerdo a nuestro ejemplo que ya hemos visto. ¿Ok? Lo que viene siendo esto y esto viene siendo parte del cierre de la sesión 3 para que ustedes puedan contestarlo y enviarlo por correo. ¿Ok? Hay que responder a estas preguntas junto con el cuadro anterior y esto es lo que se encarga para el cierre de esta sesión de la número 3. Entonces, ¿cómo se diferencian las mezclas homogéneas y heterogéneas? Porque es importante la existencia de mezclas en el mundo y estas respuestas me las vas a mandar al correo. ¿Ok? En este caso, tenemos una sesión de hora y media. Vamos a estar aquí. El problema que nosotros tenemos aquí es de que desgraciadamente muchos no tienen sus cuentas de correo institucional y es donde batallamos para que ustedes puedan conectarse. Lo que voy a hacer es que esta presentación la voy a dejar aquí, como quiera la voy a subir otra en internet para que ustedes vayan elaborando las actividades y de acuerdo a esto podamos poder resolver las cosas. ¿Ok? Bueno, si no existe algún otro comentario, no sé, Montenegro, si me puedes escuchar o levantar la mano. Ok, vamos a dejar entonces aquí la grabación. Vamos a establecer, vamos a quedarnos aquí un ratito más para ver si alguien se puede alcanzar a conectar. Y como quiera, esto va a estar grabado para que tengan evidencia y puedan sacar las reuniones. Ok. Muy bien.